Amigos, qué gusto nuevamente estar con ustedes. Esto es De la Selva, su micro, en una edición extraordinaria. Hoy día, y aquí quiero adelantar un poco a las nuevas generaciones, a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho, no solamente de el territorio ucayalino, sino a nivel nacional e internacional. Hoy día vamos a hablar un poco de historia del periodismo. Hoy día me complace en presentar al baluarte del periodismo ucayalino. Después de Eliseo Romero, que ha tenido una encomiable participación histórica en la creación de la gloriosa Federación de Periodistas acá en Ucayali y del Colegio de Periodistas, hablar de Luis Ibaceta Segarra es hablar también de parte de la historia, al igual que de Ramiro Seijas, al igual que Luis Vivanco Pimentel, al igual de tantos nombres que podrían escaparse de mi mente en estos momentos, pero que contribuyeron en lo que hoy, gracias al papel que cumplió la prensa en esta gesta histórica, no solamente de los Pucallpazos, de los históricos Pucallpazos, en donde la prensa cumplió un papel preponderante en la historia como parte de esta labor comunicativa para lograr unir a todos los segmentos poblacionales, porque la gesta de los Pucallpazos se convirtió en un modelo que después imitaron diversos departamentos, pero que no lo superaron. ¿Y saben por qué no lo superaron? Porque pese a haber sido 3 reconocidos oficialmente, 3 Pucallpazos históricamente reconocidos, intentaron hacer un 4.º Pucallpazo, pero fue fallido y nunca llegó a la categoría de lo que fue el primero, el segundo, que permitió el reconocimiento y creación del departamento de Ucayali como tal, porque en la primera creación que nos dan, solamente crean el departamento con la provincia de Coronel Portillo, pero irónicamente, históricamente, era un departamento con una sola provincia y teníamos distritos. O sea, teníamos la provincia de Coronel Portillo, pero teníamos los distritos de Purús, los distritos de Padre Abad y el distrito de Atalaya. Imagínense. O sea, un departamento con una provincia, pero con distritos que finalmente estábamos en un conflicto emocional con Contamana, que reclamaba con justicia. Contamana no quería que se disgregue Pucallpa y este Coronel Portillo, ¿no? Porque éramos territorio loretano. Entonces pasó una serie de situaciones en las cuales la prensa cumplió un papel preponderante y Luis Ibaceta Segarra ha sido parte viva. Y es una dicha tenerlo todavía en vida con nosotros y con esa lucidez y esa energía que cualquier joven en estos tiempos no tiene la energía de Luis Ibaceta Segarra. ¿Y saben por qué les digo? Caramba, porque he quedado sorprendido en la ceremonia de reconocimiento a los periodistas que se ha hecho este miércoles, 1 de octubre, aquí en la Corporación Premium College. Verlo subir escalinatas, caramba, un poco más y subía corriendo, Lucho. No es lo mismo con Eliseo, que ya bordea los 90 o supera los 90. Bordea. 78. 78, ¿no? O sea, en el caso de Eliseo, en el caso tuyo, 89. 89 años. ¡Qué bárbaro! 89 años de edad, pero esa lucidez y esa fortaleza que tiene, sin duda, te caracteriza. Un honor realmente, maestro Ibaceta, un honor poder conversar contigo. Y aquí me quito la investidura de ser tu presidente, simplemente para bajar a ser un humilde periodista, porque con la trayectoria, y ojo, y me estoy olvidando de algo importante, Lucho Ibaceta también ha sido congresista de la República. O sea, no estoy hablando de solamente un maestro, un periodista, no, estoy hablando también de un exparlamentario. Por lo tanto, vuelvo a insistir, me bajo la investidura, me convierto en un periodista más para poder aprovechar la sapiencia y toda esa experiencia de este bagaje que tienes en el mundo, no solamente de la educación, sino del periodismo. Lucho, qué gusto poder conversar contigo hoy día. En primer lugar,
agradecimiento por esta oportunidad que tengo de dialogar con mi presidente. No, me quito el título de presidente hoy día, ¿sí? Pero con honor y con justicia tenemos que darle, dice Dios, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y te damos a ti, dentro de lo que significa esta coyuntura de periodismo y televisión. Correcto. ¿Cuántos años de periodismo, Luis? Desde 1958. 1958. Todavía éramos territorio loretano. Todavía éramos provincia de Coronel Portillo. En la región Loreto. En la región Loreto. Tuvimos la oportunidad, ¿ya? Y vale recalcar el valor que tiene la Federación de Periodistas dentro de lo que significa la historia, aunque no se reconozca, la historia de el departamento y la región de Ucayali. A ver, pero la federación nace en el 51. No, la federación nace en el 58. Ah, en el 58. 58. Okay, pero 58. Nace a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Ok. Pero nace como Círculo de Periodistas de Pucallpa. Ya. Y en 1960 se crea... Ah, pero me estás hablando, discúlpame que te corte, estás hablando de la creación local. Exactamente. No, yo te digo del 50, la creación nacional. 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 O sea, la federación nace en el 50. A nivel nacional. Pero 8 años después nace en Pucallpa. Para que entremos en contexto, ¿correcto? Pero nace con el nombre de Círculo de Periodistas de Pucallpa. Ok. Y en 1960 se crea la Federación, ¿ya?, de Periodistas de Ucayali. ¿Quiénes son los protagónicos? A ver, los protagónicos tenemos a Francisco Odicio Román, Juan Zaplana Belliza, Manuel López, Enrique Pretel Casana, Elías Robledo, Manuel Romero y Chunquipitaz, Augusto Choque de la Cuba, Luis Ibaceta Segarra, Guillermo Escalante y Javier Dávila Durán. Correcto. A ver. Ellos son los fundadores de la federación, primero del Círculo de Periodistas y después de la Federación de Periodistas. A ver, a quienes tuve la oportunidad de conocer en vida todavía, a Enrique Pretel, que fue el que me invitó por primera vez a formar parte de la federación, a Enrique Dávila Durán, y bueno, y a ti, porque los demás no tuve el honor de conocerlos. Ya, y creo que en la actualidad soy el único que vive. El único sobreviviente de toda esa jornada, ¿no? A ver, ¿y dónde entra a tallar Eliseo Romero? Dávila Durán también. Dávila, Eliseo Romero ya viene a ser fundador de la federación, pero él tiene una actividad personal aparte. Ya no tanto se inmiscuye, pero es también base y fundación del Colegio de Periodistas de Ucayali con Eliseo Romero Mori. Eliseo Romero Mori va a aparecer posteriormente en los Pucallpazos. Que es otra parte, es otra etapa. Ahorita estamos hablando de la parte de la fundación. De la fundación. ¿Y en qué circunstancias nace primero el círculo y luego la federación? Bueno. Adéntranos un poco en contexto histórico. Es una historia que se basa en el periodista y escritor Francisco Odicio Román. Él es el que nos junta a todos en este proyecto y fundamos el Círculo de Periodistas de Ucayali. Hay que tener en cuenta que en esa época no había periodistas profesionales. Claro. No todos vamos a ser periodistas, ya digamos, de entusiasmo, ¿ya? Pero después nos vamos formando en eso. Ahora, bajo esa perspectiva, eran periodistas de distintos, podríamos decir los comunicadores, ¿no? Comunicadores de distintas jornadas, de distintas localidades,
que llegaban a una Pucallpa de la década de los 50. De los 50. Estamos hablando, todavía estábamos como caserío o ya estábamos como pueblo. Como pueblo. Como pueblo. Ya como pueblo. Como pueblo. Ya teníamos... ilústrame un poco cómo era esa Pucallpa de los 50. De los 50 tenemos solamente dos calles principales. Claro, la 9 de Coronel diciembre. Portillo, la Coronel Portillo, ya. la 9 de diciembre Ajá. y la Raimondi. Raimondi. No Tres había calles principales. Tres calles principales. Podríamos decirle hoy en día la vieja Pucallpa. La vieja Pucallpa. La vieja exactamente. Pucallpa. Pero ya existían ya el Liceo Romori Mori, a quien se le llama los lamistos, Ya. con su tienda actualmente frente al RIMAC. Bazar Lamas. Que se los conocía como Bazar Lamas. Creo que era tienda de venta de telas, ¿no? Telas. Puro telares. Puro telares. O don Bellapuic, un extranjero que viene acá. Y tenemos el Gordito. Bazar el Gordito. Bazar el Gordito. Y tenemos la farmacia Zaplana Belliza. Ya. La farmacia del Porvenir, el pueblo. Ya. Y tenemos la farmacia El Porvenir en Tarapacá. Ok. Ya. No había más, solo va Revilla, donde después va a fundarse la radio Pucallpa. ¿Ya? Pero en esa época solamente había en Raimondi una sola radio, que se le recuerda muy poco, ¿ya? Y es radio? de Augusto, Radio Telesar. Telesar, ok. De Augusto Choque, en coordinación con Domingo Solano Cerrón, que todavía existe en su descendencia. Ya. ¿Ya? Esa es. Después, solamente existían en esa época escuelas primarias. Ah, caramba. No había escuelas secundarias. Colegios secundarios. ¿Y a dónde tenían que ir para estudiar la secundaria? Tenían que ir bien a Huánuco, bien a Lima, o bien a Requena. Requena, claro, era porque una escuela un colegio de religiosos. De religiosos franciscanos. Claro. Esa o sea, solamente tenías limitadas opciones si querías continuar estudiando. Por eso es que la mayoría de padres de familia de esa época, de esa década, es que normalmente era una educación bien formada en el nivel primaria. Porque la categoría de esa educación primaria superaba a la categoría hoy en secundaria. Exactamente. Se puede decir que un alumno que terminaba quinto año no había sexto, quinto año solamente eran cinco de primaria, lo podíamos comparar a un alumno de quinto año de secundaria hoy en día. Exactamente. O sea, era altísimamente competitivo el nivel de educación en la época. Así es. En 1958 se forman dos colegios secundarios, Coronel Portillo y Mariscal Castilla. Dos colegios que a la par comienzan, y ahí tenemos que en 1956 yo llego a Pucallpa. ¿Ya? Y yo ya tenía 19 años casi para cumplir. ¿De dónde venías? Venía de Lima. Ok. ¿Ya? ¿Por qué vengo a Pucallpa? Porque ocurre en 1947 un terremoto en Satipo, donde vivían mis padres, donde se destruye todo. Ya. Y ellos se ven obligados, porque teníamos familias acá, los Ceballos, a venir a Pucallpa. Y yo en 1956 vengo a Pucallpa de visita. Ah, caramba. De visita. Y en esa época, pues la carretera era un triunfo. Claro. Solamente había esos carritos Dodge y Ford 350. ¿Y en cuántos días llegabas? Llegaba más o menos en una semana, pero yo tardé 15 días. ¿Qué pasó? ¿Te encontraste con deslizamientos de piedras y lodos ahí por la ruta? Había que barrer el carrito y sacar el barro y todas esas cosas. Era la carretera Federico Basadre, ¿no? Claro, de la época. Estamos hablando de la década de los 50. Así es que me quedo porque mis parientes, Daniel Ceballos Ríos y Manuel Ceballos Ríos, son parientes míos. Ya ellos me dicen, bueno, quédate. Yo ya era
profesor en ciencias matemáticas y metafísica. Ah, ya vienes como Ya. profesional, ok. No, pero no la ejercía. Ya. No la ejercía porque no me gustaba, ya, bueno, pero ellos me obligan. Yo vine por 15 días, me quedé 20, ¿ya? Y entonces ellos, a las lágrimas de mi madre, digo, bueno, me voy a quedar hasta diciembre, porque en esa época la educación se dividía en dos partes, de enero a julio y de julio a diciembre, Ok. ¿ya? Bueno, me quedo. Da la casualidad que terminado el año de 1956, Ujú. mis padres deciden viajar a Lima. Y yo de capricho me quedo acá. ¿Verdad? 19 años, 19, sí. un joven ya docente, pero o había otra motivación, de repente te habías enamorado. No, absolutamente. Nada, no había nada en el corazón. No había ahí. nada, absolutamente. Ya. Solo por Ya. mero capricho. Solo por mero capricho, porque dije, me han hecho venir acá, yo perdí mi trabajo en Cosmana, en Lima. Ya. Ya dije, me han hecho venir acá, bueno, ahora me quedo. Y me quedé pues, ya, y hasta 1972, Ajá. en que saco a una promoción de 150 alumnos al Cusco, Ujú. ya, no salí, no me moví de Pucallpa, ya. De esa manera entonces hago amistad con Francisco Dicio Román, que era escritor, periodista, y en 1964 Ujú. él es elegido el primer alcalde electo de Pucallpa, Ya. ¿ya? Y lo acompaño ahí. Y él O sea, ya pues, incursionas en la vida política en la también. vida política, sí, porque ya en 1960 yo, llevado por él, ya me inscribo en el Partido Aprista Peruano. Ah, caramba. Ya, del Partido Aprista Peruano, por el cual ya después, en 1984, salgo ya sin querer, porque yo no quería, Ujú. porque era muy dedicado a mi labor magisterial. Correcto. ¿Ya? De tal manera que digo, no puedo, no, pero la asamblea lo ha nombrado y me van a sacar del Colegio de la Inmaculada, Ya. ya, para ir al partido. Y ahí, bueno, tuve que aceptar y salgo elegido con Jorge Alegría Aya, que en paz descanse, que había sido ya por Acción Popular diputado, no eran congresistas, diputado. Claro. La por doble cámara. Loreto, Claro, la por doble Loreto, cámara. doble cámara. Ok. ¿Ya? De esa manera ya salgo y quedo. O sea, finalmente tú has sido diputado por Loreto, no por Ucayali. No. Pero geográficamente, pues en No, la no, época. no, A ver, no, ¿cómo, no. cómo deslindamos eso? En 1980 Ajá. ya se crea el departamento de Ucayali. Ah, ok. Ajá. Ahora ya éramos Ucayali. Ya éramos Ok. Ucayali. Y con Aclarando Jorge, tiempos. Con Jorge Alegría Aya y Luis Ibaceta Segarra somos los dos primeros diputados del departamento de Ucayali. Correcto. ¿Ya? De tal manera que ya Jorge Alegría había sido diputado por Loreto Ujú. en el gobierno de Belaúnde Terry, que Ujú. termina, ¿ya? Y que desgraciadamente ya políticamente Velasco Alvarado ya le da el golpe de Estado. Correcto. De esa manera entonces quedamos nosotros al lado. Remóntame, por favor, ahora, y de hecho que todos, y esto es para mí la esencia de esta conversación, a ese proceso de la gesta histórica de los pucallpazos y el rol que cumplieron los hombres y mujeres de prensa. Correcto. En 1976 comienza la égida de los reclamos justos de la provincia de Coronel Portillo. Todo, como ahora también todo es Loreto, Iquitos, muy poco se forma y se nombra a Pucallpa. Algo que no debe ser, porque nosotros somos un departamento progresista, un poco desarreglado, ¿verdad? Pero crecemos en base al esfuerzo, el pundonor, ¿ya? Y sobre todo la parte
de justa y honorífica que tiene el poblador de Ucayali. En 1976, el sindicato de choferes ya declara una huelga. El sindicato de choferes. Hay que tener en cuenta que en esa época tenían mucha fuerza los sindicatos. ¿Ya? Y acá tenemos sindicato de choferes, ¿ya? A través de Rojas, era el secretario general. A esta gesta de sindicato de trabajadores, en 1977 ya se forma ya el Frente de Defensa de Ucayali, de Ucayali, o sea, Coronel Portillo, porque todavía éramos dependientes de Loreto. En 1978 viene el primer Pucalpazo. Me dices todo esto empieza el 76, ¿verdad? Sí, del 76. O sea, del 76 al 78 han transcurrido 2 años de una organización para madurar, para consolidar, para reunir a toda la sociedad civil organizada. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. La base para esto es el sindicato de choferes y la Federación Bancaria. Claro, de empleados bancarios. Las dos, de empleados bancarios, las dos. ¿Ya? Y a estos, en 1978, cuando se forma el Frente de Defensa de Ucayali, entonces se juntan todos los sindicatos. Y tenemos el sindicato de choferes, la Federación Bancaria, ¿ya? La Triplayera Imosa, la Triplayera Amazónica, Maderas Laminadas, Papeles Peruanos, el Colegio de Ingenieros y todos los sindicatos menores que había de los trabajadores desde el Turte, ya pesqueros, ya mercados, todos se juntan en una y forman el segundo Pucallpazo, el primer Pucallpazo, que es dirigido y presidido por Manuel Vázquez Valera, profesor ya de primaria. Él es el que comienza a dar todo esto. Y ya para entonces, ya nosotros estábamos dentro de lo que significaba el golpe militar, Velasco Alvarado. Pero esta fuerza ya del movimiento de Pucallpa se gesta bajo la presidencia porque le da golpe Manuel Morales Bermúdez. Pero todavía esto nosotros tenemos para en 1978, ya, en 1979 en octubre se forma el segundo Pucallpazo. Ya no liderado por Manuel Vázquez Valera, sino por el ingeniero Manuel Castro Vera. César Castro Vera. Él es el que lidera. Ahí va a entrar entonces la, ¿cómo se llama esto? La Cor de Ucayali. Va a entrar ¿cómo se llama esto? Bueno, diversas organizaciones. Pero ya dentro entra la municipalidad también, ya que está liderada, presidida por Héctor Arceo del Risco, ¿ya? Quien tiene un... O sea, ya no solamente eran organizaciones sociales, sino también ya la institucionalidad. La institucionalidad, exactamente. La Cámara de Comercio, muy importante. A ella pertenecía ya el Colegio de Ingenieros y Manuel Vázquez. Bueno, y ahí en este segundo Pucallpazo también entra a liderar las organizaciones populares, en donde está ahí Santiago Corcuera Loren. Exactamente. Santiago Corcuera Loren, muy recordado de la 9 de octubre. Santiago Corcuera Loren
viene de muy atrás. Muy atrás, ¿no? De los Pucallpazos. Él es un hombre que empuja los sindicatos de los mercados. Ya. Y los pequeños sindicatos de los primeros Claro, en asentamientos el humanos. primer Pucallpaso como que no tuvo mucho protagonismo, No. Ya en el segundo Pucallpaso Ahí es donde sí. ya comienza a tomar un papel más protagónico. ¿Pero por qué? Ajá. Porque ya el pensamiento de la creación del departamento de Ucayali ya estaba en actividad. Uh-huh. ¿Ya? Tanto es así que en 1979 se realiza en Pucallpa el Congreso Nacional de la Federación de Periodistas del Perú. Uh-huh. Y es ahí donde en su punto final tiene mucha importancia la Federación de Periodistas del Perú, porque como pedido primario, Uh-huh. ya primordial, principal, es la creación del departamento de Ucayali. Correcto. Eso no se recuerda mucho, pero es así. Aquí tiene vigencia y actitud preponderante Vivanco Pimentel con Lucio Bensur Pérez, que forman los dos ejes fundamentales del periodismo ya hacia la creación de el comité por la formulación de la creación del departamento de Ucayali bajo el alcalde Héctor Dirceu del Risco. Correcto. Es así. Y luego viene también un Congreso Nacional en donde vienen periodistas de diversas partes del país. Ese es en 1979. Por eso, para respaldar ese clamor popular de los pucallpinos. Así es, exacto. Por eso y llega a tener ya trascendencia nacional. Por eso se desarrolla aquí en Pucallpa, se desarrolla ese Congreso Nacional. Y es como su base que tienen el pedido que se formula, uno de los principales es la creación del departamento de Ucayali. Aquí Belaúnde ya tiene mucha participación, porque Bermúdez no quería tomar bajo sus hombros la responsabilidad de la creación del departamento. Sí, pues, pero crea un departamento medio chueco. Por eso. Que es lo que dije en la introducción de este comentario del programa. Así es. O sea, crea un departamento con una provincia y 3 distritos. O sea, era la primera vez en la historia que se crea un departamento con una sola provincia. Terrible. Y eso enerva un poco más los ánimos de la población. Habida cuenta, no te olvides también de que los contamaninos estaban ardidos porque le habían desligado a Pucallpa y había una especie de consulta popular en donde le dicen a dónde quería pertenecer Contamana, y Contamana dice que quiere pertenecer a Ucayali, no a Loreto. Sin embargo, el tema político en el Congreso de la República hace que no se respete esa decisión popular. Estás olvidando de algo. Puerto Inca también estaba, exacto, dentro de ese mismo, ese mismo proyecto, que querían pertenecer a Ucayali. Morales Bermúdez nos da la creación del departamento con una provincia. Exacto. Pero él no quería firmar el documento. Y lo deja a Fernando Belaúnde. Y Fernando Belaúnde nos da la firma. Estampa la firma, pero ya de ahí, después de una segunda presión, recién eleva a los distritos a categoría de provincia. Pero eso lo hace la Federación de Periodistas de Pucallpa. Lo hace por el pedido como resultado del Congreso Nacional de Periodistas de Pucallpa, y ahí tienes lo que tú dices, todas las fuerzas. 192 periodistas vienen de todo el país a ese congreso. Y solamente teníamos nosotros cavidad para 68 periodistas. ¡Qué bárbaro! O sea, se abarrotó Pucallpa de prensa nacional. De prensa nacional. Importantísimo el papel que juega la Federación de Periodistas en el Congreso de la República. Todavía nosotros no teníamos representantes. Sí, pues, definitivamente. A ver, antes de ir cerrando, porque ya me están indicando tiempo, algo elemental que quería recordarles es que Héctor Dirceu del Risco
en reconocimiento a la labor que hace la Federación de Periodistas en Ucayali, le dona un terreno, le entrega un terreno, un local a la federación. Así es. Pero de ahí hay otra historia que finalmente la federación termina perdiendo ese local. Termina perdiendo ese local, pero estamos todavía se está trabajando ese problema, porque no ha terminado la parte judicial, ¿ya? Y lo dejo en tus manos, ¿ya? Porque tú has hecho una labor, aunque no se reconozca, pero dicen el proverbio de nuestros abuelos: los hombres pasan, las obras quedan. Las obras quedan. ¿Ya? Y eso va a quedar. Algún momento tendrán que porque mencionar realmente pasaron años desde la creación del Círculo de Periodistas, la Federación de Periodistas ya ligada a la Federación de Periodistas del Perú, que no tenía un reconocimiento real. ¿Ya? Y en tu gestión, dada una labor y gracias al abogado, ¿ya? Tú lo nombras, Cristian Reime. Cristian Reima, es que se consigue eso. Y eso, ¿a quién le debemos? A la actual presidencia del Colegio de Periodistas de Ucayali. ¿Ya? Bueno. De tal manera que hay que reconocerlo. Eso. Muy bien, yo quiero agradecerte también. Y aprovechando esto, no quería pasar por alto, esperemos que sea de tu utilidad. Quiero hacerte entrega de este reconocimiento con algo que te sirva, porque decíamos, ¿qué le podemos dar a Lucho? Lucho, una medalla no va a servir, solamente puede para que lo tenga ahí guardado. Un diploma igualmente, no sé, estábamos pensando ahí, los que formamos parte de la corporación de Premium Go, de ver que le sea algo útil, que realmente le sirva en el devenir diario de su labor. Y tú que eres un hombre que hasta ahora sigues en actividad tremenda en la actividad periodística, esperemos, y a nombre de Premium Go, te hago entrega de este kit de full actividades para que puedas desarrollar tu labor. Gracias. Ya, quiero que aquí aclares para que también el público lo sepa. Ya. Es una pregunta que me ha hecho Eliseo Romero Mori. Ya, dale. Dice Lucho, ¿por qué en el diploma que me han dado firma el director de este conglomerado? Porque el reconocimiento que ha hecho ha sido la Federación y la Corporación Premium Go, y la Corporación Premium Go lo preside justamente el director de Premium College. Ah, correcto. a quien yo tengo que recordar, ¿no? Y tengo que recordarle, creo que aquí hay alumnos, ¿no? Así es. Ya, muy bien, tengo que recordarle. Ahorita han seguido de cerca toda la entrevista estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali, veo acá sus logotipos, ¿no? Sí. ¿De qué carreras? Ciencias de la... mira, o sea, han venido a escuchar una cátedra en vivo de una historia de alguien que ha vivido la historia. Es decir, aquí está la historia viviente. Y no todos los días vamos a tener la oportunidad, ni siquiera la Universidad Nacional de Ucayali va a tener la oportunidad, a no ser que le invite cordialmente y le lleve pues a sus aulas a poder escuchar una cátedra del maestro Luis Ibaceta Segarra. ¿Quién es? Ya saben quién es, nos ha contado el día de hoy parte de todo lo que ha sido esta gesta histórica, que hoy, gracias a todo lo que se ha hecho por parte de los periodistas, por parte de la sociedad civil organizada, la institucionalidad, es la existencia en la que hoy ustedes pueden estudiar. Así es. Es decir, parte de esta gesta ha sido justamente reivindicar la creación de la Universidad Nacional de Ucayali. O sea que esto es parte importante que, sin duda, Lucho, nuestro público tendrá esta entrevista como una joya, porque va a servir no solamente para quienes hoy nos están viendo, sino para las futuras generaciones. Y ya que tenemos aquí estudiantes de la universidad, yo tengo una nieta que está estudiando en la Universidad de Ucayali, es Vicky López de Sinaragua. Ya ¿En qué carrera? En carrera de comercio. Administración internacional. Administración. Ya termina este año. Ah, mira. Ya. Y les recuerdo, ustedes tienen una joya que gracias al departamento de Ucayali, a través de su representante en el Congreso de la República, tienen una joya
un ómnibus que todavía lo usan. Imagínense. Fue obsequio, trámite de nuestra acción de diputados en el Congreso de la República. Mira. También lo tiene un carro de ellos, un ómnibus, también lo tiene el, ¿cómo se llama? El suizo. De ahí, Tecnológico Suizo. Mira, o sea, y imagínense ustedes, es como repito, es un honor haber podido compartir contigo, Lucho. Lo que podríamos hacer contigo de repente no va a suplir todo lo que has hecho en toda esta trayectoria, en la repercusión, no solamente política, social, económica, dentro de todo nuestro espectro ucayalino, sino que este reconocimiento sea un reconocimiento en vida, porque de nada sirve que estemos poniendo arreglos florales sobre una tumba, diciendo frases bonitas sobre una tumba, cuando los homenajes hay que hacerlos en vida. Y eso es lo que buscamos dentro de nuestra gestión. Tenemos que recordar algo que está en las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Ya? Y es realmente ejecutado por ti. ¿Ya? Los muertos no quieren nada, no tienen memoria, no saben, no tienen nada. Así es. ¿Ya? Polvo eres y en polvo te has de convertir. Regresas. Simple y llanamente. Muchísimas gracias, maestro Luis Ibaceta Segarra. Muchísimas gracias, que Dios le dé muchos años más de vida para que pueda seguir dándonos y reconfortándonos con todo ese conocimiento que usted tiene. Gracias, y a ustedes, antes de despedirme, hay que recordarles lo que Carlos, creo que es el director de Elmo, José Elmo Vía Malpartida. Lo que él ha dicho, no lo olviden. La educación va paso a paso, brazo a brazo con el periodismo. No lo olviden. Así es. ¿Ya? El hogar educa, forma principios, le da la personalidad y forma el carácter en cada uno de nosotros. El colegio, la universidad nos instruye. No lo olvidemos. Completamente de acuerdo. Ya, muy bien, gracias. gracias. Esto ha sido De la Selva su micro. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. Premium Go, conectando personas.